Bien, pasamos al tema de Siria. Allí tenemos que hace 4 días la calma vuelve a la frontera sirio-libanesa después de que el ejército libanés recupere el control de la situación. El ejército libanés dice: hemos implementado medidas de seguridad en la frontera con Siria. Agencia de noticias libanesa: el ejército envía refuerzos militares a la zona de los proyectos Alá después de que estuviera expuesta a disparos del lado sirio. Israel llevó a cabo un ataque preciso basado en inteligencia en un túnel subterráneo que cruza desde territorio sirio a territorio libanés que fue utilizado por Hezbollah para contrabandear armas en el área de Beca y ha sido atacado en el pasado, anunció el domingo el ejército @israelí. Y el Departamento de Seguridad Pública lanza una campaña de seguridad contra los traficantes de armas y drogas en las aldeas de Deir Kanun y Kafar al-Said en la zona rural de Damasco. El ejército libanés completa hoy su despliegue en la zona fronteriza norte de la ciudad de Ermel con Siria tras la retirada de los combatientes de los clanes libaneses. Y esto. El corresponsal de Ara 24 informó, citando a una fuente local, que había movimientos de las fuerzas israelíes estacionadas en Tal al-Amar al-Garbi en el campo de la gobernación de Quneitra. Se vio maquinaria y excavadoras descendiendo de la colina, y es probable que su destino sea la aldea de Augara en la zona. El corresponsal agregó que los aviones de combate israelíes están volando intensamente. Esa la habíamos leído, esta de hace 3 días dice: vehículos aéreos no tripulados de las Fuerzas Armadas turcas alcanzaron objetivos de la SDF en la aldea de Bukak, al sur de Kobane, allí sobre el río Éufrates que se ve al fondo. Y lo siguiente. Los vehículos aéreos no tripulados de las Fuerzas Armadas turcas están atacando objetivos de las FDC alrededor de la presa de Tizrin y el puente de Karakouzak, en el este de Manbij. Explosiones consecutivas ocurrieron en la región. Aviones de combate turcos lanzan ataques aéreos contra el sur de Kobane. Hace 3 días. A ver. La radio del ejército israelí dice: la presencia israelí en Siria ya no es temporal y se están construyendo 9 emplazamientos militares en la zona de seguridad. Por otro lado, tenemos hace 3 días las autoridades sirias no permitieron que una columna militar rusa con misiles de la base aérea de Jameimin entrara en la base naval de Tartus. A ver, un Telegram dejan aquí, un video era. A ver si está acá. El Ministerio de Defensa sirio no permitió que un convoy militar ruso ingresara a la base Tartus. Este convoy de 30 vehículos armados con misiles que partió esta mañana desde la base aérea de Jameimin en la provincia de Latakia fue detenido en un puesto de control en Tartus por tropas leales al nuevo gobierno sirio. Después de esperar en un puesto de control durante 8 horas, el convoy se vio obligado a regresar a la base Jameimin alrededor de las 17 horas, allí el horario local. A ver.
Se ve que querían transportar esto por barco desde la base Tartus para sacarlo de Siria y volviendo al enfrentamiento allí en la presa Tishrin, los residentes del cantón de Al Jazeera se dirigen a la presa para participar en las protestas. Allí están las fotos. Y lo siguiente. Vehículos aéreos no tripulados de las Fuerzas Armadas turcas atacaron objetivos de las FDS en la aldea de Secler, al oeste de Kobane. Y los medios sirios, citando fuentes, se ha formado el comité preparatorio para la conferencia de diálogo nacional, dicen hace 2 días. Al-Shaibani dice que el gobierno que se anunciará el 1 de marzo representará la diversidad del pueblo sirio. Y el ministro de Relaciones Exteriores de Siria dice: evitamos la guerra sectaria y civil tras la caída del régimen de Assad. Y los ataques turcos tienen como objetivo los emplazamientos de las SDF en las montañas de Zor Magar al-Suyuk, al este de Alepo. Y un avión no tripulado ataca la presa de Tishrin y un ataque de aviones de combate alcanza las montañas de Al-Kazak. Por otro lado, en el Kremlin, Putin dice que sostuvo una reunión con Ahmed al-Zarra, con al-Golani. Acá está en noticia. Ahora, según la lectura de la llamada en Siria, Putin felicitó a Saraa por asumir la presidencia. Saraa destacó la profunda relación estratégica entre ambos países. Putin dijo que estaba listo para revisar los acuerdos firmados entre Moscú y el régimen anterior, según la lectura. Putin también invitó a Moscú a un canciller sirio. Damasco, Gobernación de Damasco, Almohadilla Siria, Almohadilla Millet. Hace un día. EU dice que la asistencia para administrar y asegurar los campamentos en el noreste de Siria con prisioneros vinculados al Estado Islámico no puede durar para siempre. Los campamentos no pueden seguir siendo una responsabilidad financiera directa de EU e insta a los países a repatriar a sus ciudadanos desplazados y detenidos en la región. Aviones de combate turcos lanzaron varios ataques aéreos contra emplazamientos pertenecientes a las FDS en las proximidades de la aldea de Altina, al norte de la ciudad de Sarrin. Ir al mapa. Gobernación de Alepo. Y el ministro de Asuntos Exteriores de Exteriores Francia. Estamos trabajando para levantar las sanciones contra Siria. Turquía levanta todas las restricciones al paso de mercancías sirias a Europa. Y lo siguiente, hace 12 horas. Presidencia siria. Al-Zara recibió una llamada del primer ministro canadiense, quien confirmó que está trabajando para levantar las sanciones económicas contra Siria. Damasco, Gobernación de Damasco, Almohadilla Siria, Almohadilla Canadá. Hace 8 horas. Fuente. Presidencia siria. El presidente francés dice: la guerra contra ISIS debe continuar. Macron dice: las SDF deben integrarse en el ejército sirio. Y hace 5 horas decían esto, hace 9 horas. Declaración de la Conferencia de París sobre Siria. Apoyo a la soberanía y la integridad territorial de Siria de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional y las resoluciones del Consejo de Seguridad. París, Île-de-France, Almohadilla Siria, Almohadilla Querz, Almohadilla France. Fuente en el... Y bien, hasta ahí lo del mapa de Siria. El de la UMAP, ¿no? Porque tenemos aquí otros más. Vamos a los resúmenes de Subfront. Tenemos por aquí
el del día 8 de febrero, la delegación argelina de alto nivel encabezada por Ahmed Attaf, ministro de Relaciones Exteriores del país, se reunió con el presidente interino sirio Abu Muhammad al-Golani en Damasco. Ese mismo día, Fernando Arias, el director general de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, se reunió con el presidente interino de Siria, al-Golani, en Damasco, y los aviones de combate israelíes atacaron la zona de Al-Qiswa. Continúan los enfrentamientos entre el HTS y los miembros de las tribus libanesas en las zonas fronterizas libanesas. 3 miembros de una tribu libanesa y 3 miembros del HTS fueron asesinados. También continúan los enfrentamientos entre el Ejército Nacional Sirio Proturco y las SDF kurdas cerca de la presa de Tishrin, como así también cerca del puente de Karakusak. Vemos el mapa aquí. Los combates allí en Tishrin. Luego en la frontera norte del Líbano, también enfrentamientos entre el HTS y los libaneses, las tribus libanesas, y en el sur de Damasco atacaban los aviones israelíes a Al-Qiswa. Y por otro lado, el día 9 de febrero, los militantes del HTS bombardearon el puesto de control del ejército libanés en la zona de Hermel. Continúan los enfrentamientos entre el HTS y las fuerzas libanesas allí en la frontera. Miembros de una tribu libanesa derribaron 3 drones del HTS. Los aviones de combate israelíes atacaron el aeropuerto militar de Kalkala, en la provincia de Zubeida. También atacaron un almacén de municiones cerca de Inkil, en la provincia de Dara, y atacaron zonas de la ciudad de Tartus. Las fuerzas de autodefensa llevaron a cabo una campaña de seguridad en la zona de Al-Busaira, al este de Deir ez-Zor, y continúan los enfrentamientos entre el SNA y la SDF allí en Tishrin y en el puente. Vemos el mapa entonces. Siguen los combates donde digo, cerca de Manbij, al sur de Kobane, en el río Éufrates. Las SDF que llevan a cabo una operación de seguridad en Al-Busair, al este de Deir ez-Zor. Los aviones israelíes que atacan la ciudad de Tartus. Los enfrentamientos en la frontera libanesa entre el HTS y las fuerzas de las tribus. Seguro que algunos de Hezbollah por allí. Y en el sur de Israel, los aviones, en el sur de Damasco, los aviones israelíes bombardean Al-Zubeida, el aeropuerto, y Inkil, en la provincia de Dara. Bien, para el día 10 de febrero, el HTS llevó a cabo una campaña de seguridad en Deir Kanun, cerca de Damasco. El ejército israelí capturó la aldea de Sayazun, al este de la provincia de Dara. También avanzaron cerca de la aldea de Ain Nuriya, en la provincia de Quneitra. Por su parte, el ISIS atacó un puesto de control de las SDF cerca de la aldea de Ajin. El día 9, la delegación griega de alto nivel, encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores griego Georgios Lerapteritis, se reunió con el presidente interino al-Golani en Damasco. Continúan los enfrentamientos en la presa de Tishrin, en el puente, y también el HTS y las fuerzas libanesas se enfrentan en las zonas fronterizas de Hermel. Tenemos entonces lo de Tishrin que continúa, como así también el enfrentamiento en la frontera con el Líbano. El HTS que llevó a cabo
una campaña de seguridad al norte de Damasco, y el ejército israelí que se hace con 2 pueblos de allí, de Quneitra y de Dara, casi en la frontera con los Altos del Golán, y el ISIS que ataca en Ajín, al norte de Abu Kamal, del otro lado del río, donde controla el SDF el terreno. Bien, pasamos al día 11 entonces. En Siria ocurre lo siguiente. El ministro de Relaciones Exteriores de Siria, Asad Hassan al-Saibane, llegó a los Emiratos Árabes Unidos para asistir a la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái. Y la presencia israelí en Siria ya no es temporal y se están construyendo nuevos emplazamientos militares en la zona de seguridad, según la radio del ejército israelí, que era lo que leíamos recién. Y la SDF lanzaron una operación de seguridad en el área demarcada y arrestaron a 5 sospechosos de ISIS. Continuaron los enfrentamientos entre el SNA y la SDF cerca de la presa Tishrin, como así también en el puente. Los aviones no tripulados turcos atacaron zonas al oeste de Ain Arab y también atacaron áreas cercanas a la presa de Tishrin. Tenemos allí entonces lo que leía: al sur de Kobane, al oeste de Kobane, suroeste de Kobane, los ataques de los drones turcos, como así también sobre las líneas de combate cerca de la represa Tishrin, cerca del río Éufrates. Siguen los combates y el SDF lanza un operativo de seguridad al norte de Deir ez-Zor, en el área demarcada, arrestando a 5 del ISIS, 5 sospechosos, y ese es el mapa del día 11. Entonces, pasamos al día 12 de febrero. El presidente ruso Vladimir Putin habló por teléfono con el presidente interino sirio al-Golani, como leímos recién, y siguen los combates por el puente Tishrin, por la presa de Tishrin y el puente de Karakusak, Los drones turcos atacaron las montañas de Zor Magar y Al-Suyuk, y también atacaron áreas cercanas a la presa de Tishrin. Bien, esas montañas quedan aquí al sur de Kobane, cerca del río Éufrates, donde siguen los combates por Tishrin, también ataque de drones turcos, y eso es lo más destacable en el terreno de Siria, ¿no? Aquí el día, y el día 13 tenemos que el ejército israelí creó un puesto de control en la aldea de Saida, allí en Quneitra, y continuaron los enfrentamientos en la presa de Tishrin y en el puente, y los ataques turcos atacaron zonas cercanas a la presa de Tishrin y cerca de Altina también atacaban. Estados Unidos anunció que su apoyo a la gestión y seguridad de los campamentos del noreste de Siria que albergan a prisioneros vinculados al Estado Islámico es temporal, e instó a los países a repatriar a sus nacionales, ya que los campamentos no pueden seguir siendo una responsabilidad financiera directa de Estados Unidos, que es casi lo que leímos, lo mismo que leímos recién en el mapa de la IMAP, ¿no? Pasamos entonces a este resumen del 8 de febrero, la guerra civil siria y las noticias de los acontecimientos de allí. Vamos a leerlo. Después de la caída del gobierno de Bashar al-Assad, varias regiones de Siria han sido testigos de diversos eventos y eventos militares, de seguridad y sociales desde el 11 de diciembre. Según las estadísticas recopiladas por Desarrollos en el Mundo Islámico, desde el 3 de febrero de 2025, se han llevado a cabo al menos 8 operaciones militares, conflictos armados, arrestos, bombardeos, asesinatos y ejecuciones de personal militar y civil en diferentes partes de Siria. Los residentes sirios también realizaron manifestaciones y mítines de protesta contra Tahrir al-Sham en apoyo de las Fuerzas Democráticas Sirias, FDS.
Los detalles de los acontecimientos militares, de seguridad y sociales más importantes en Siria en los últimos días son los siguientes. El 3 de febrero, un grupo de partidarios de las Fuerzas Democráticas Sirias, FDC, se reunió en la ciudad de Qamishli y condenó los ataques de Turquía en el norte de Siria. El 3 de febrero, Mahmoud al-Faroud, miembro de las fuerzas del antiguo gobierno sirio, fue arrestado en Oz por elementos de Tahrir al-Sham. El 4 de febrero, un coche bomba explotó en la ciudad de Manbij, provincia de Alepo, matando al menos a 15 personas e hiriendo a otras 15. El 4 de febrero, fuentes locales anunciaron que las fuerzas de la coalición estadounidense llevaron a cabo una operación con helicóptero en la ciudad de Al-Nanliya, en la provincia de Deir ez-Zor, y arrestaron a un residente de la ciudad, Adawad al-Asi, acusado de ser miembro del grupo terrorista ISIS. El 4 de febrero, varias familias de detenidos se reunieron en Tartus y exigieron la liberación de los prisioneros. El 6 de febrero, las fuerzas del antiguo gobierno sirio atacaron un puesto de control de las fuerzas de Ayat Tahrir al-Sham en la zona de Al-Masaira, en la periferia oriental de la ciudad de Latakia. No hubo víctimas en el incidente. El 6 de febrero, la doctora Nala Safisa, profesora de la Universidad de Damasco, fue detenida por elementos de Tahrir al-Sham. El 7 de febrero, militantes de Tahrir al-Sham atacaron la aldea fronteriza de Hawik, en territorio sirio. Hombres armados de grupos populares libaneses capturaron a 2 militantes de Tahrir al-Sham junto con equipo y un vehículo militar durante enfrentamientos en la frontera con Siria. El 7 de febrero, los militantes de Ayat Tahrir al-Sham lanzaron una operación de seguridad en las áreas de Arem y Salim de la provincia de Idlib, arrestando a varios residentes de estas áreas bajo la acusación de afiliación con el antiguo gobierno sirio. El 8 de febrero, Mohamed Saleh Hamidi, encargado del protocolo en el aeropuerto de Deir ez-Zor, fue detenido por las fuerzas de seguridad de Ayat Tahrir. Ok, ahí estamos entonces. El ministro de Defensa sirio dice: Rusia puede mantener sus bases militares en Siria el día sábado. En una entrevista con un medio de comunicación estadounidense, el nuevo ministro de Defensa sirio hizo algunos comentarios sobre la presencia de tropas rusas en Siria. En una entrevista con The Washington Post, el ministro de Defensa del gobierno de transición sirio, Maraf Aouazra, enfatizó el enfoque del nuevo gobierno sirio para trazar nuevas relaciones con varios países y evaluar las relaciones del antiguo gobierno sirio con las partes regionales e internacionales, diciendo que Damasco está listo para permitir que Rusia mantenga sus bases aéreas y navales a lo largo de la costa mediterránea siempre que sea de interés para Siria espacio. El ministro de Defensa sirio anunció que la actitud de Rusia hacia el nuevo gobierno sirio ha mejorado significativamente desde la caída del gobierno de Bashar al-Assad. En política no hay enemigos permanentes, y Damasco sopesa y evalúa las exigencias de Moscú. Según Aouazra, el nuevo gobierno sirio está considerando nuevos acuerdos militares con varios países, y se están llevando a cabo importantes negociaciones con Estados Unidos y Turquía sobre las bases militares de estos dos países en suelo sirio. Bien, ahí está. Y las últimas noticias sobre los conflictos fronterizos sirio-libaneses el día 9 de febrero. Los videos han dejado acá. A ver, vamos a leerlo. En las zonas fronterizas del noreste del Líbano continúan los enfrentamientos fronterizos y los intercambios de disparos entre los militantes de los grupos terroristas Tahrir al-Sham y sus aliados y los miembros de las tribus libanesas. Durante estos enfrentamientos, 3 miembros de una tribu chií libanesa han sido martirizados y más de 10 han resultado heridos. En los contraataques y acciones defensivas de las tribus chiitas libanesas, 3 terroristas sirios murieron y 6 militantes afiliados a Tahrir al-Sham resultaron heridos. Los militantes de Tahrir al-Sham han estado utilizando armas de artillería y aviones no tripulados suicidas en sus ataques contra el Líbano, y han disparado más de 50 cohetes y morteros contra aldeas alrededor de la ciudad de Gemal desde esta mañana. 8 libaneses resultaron heridos en los ataques y fueron trasladados al hospital Gemal. Los ataques de los militantes sirios no son selectivos, y la mayoría de los cohetes y morteros han impactado en campo abierto. Los miembros de las tribus libanesas también lograron destruir uno de estos aviones no tripulados de Tahrir al-Sham disparando con armas pequeñas.
El momento en que los miembros de una tribu libanesa dispararon contra uno de los aviones no tripulados suicidas de Tahrir al-Sham. Los restos de uno de los aviones no tripulados suicidas Tahrir al-Sham utilizados por miembros de tribus libanesas. El sexto enfrentamiento fronterizo entre militantes sirios y tribus chiitas libanesas continúa mientras el ejército y el gobierno libaneses no han tomado ninguna medida práctica para apoyar a las tribus chiitas y proteger las tierras libanesas. Esta pasividad se produce en un momento en el que los incendios provocados por los militantes sirios han sido alimentados en ocasiones por el ejército libanés, pero el gobierno libanés aún no ha adoptado una postura clara y decisiva contra sus acciones. مسيرة مسيرة ارمي 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 الله أكبر لبيك يا حسين لبيك يا حسين الله أكبر الله أكبر يا زهراء الله أكبر لبيك يا أبا عبد الله. Ahí da donde baja un dron y los libaneses, ¿no? Y acá están con los restos. A ver. هيدي شهادة طبعكم هيدي شهادة طبعكم الأولياء يا زهراء لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله. Y aviones de combate de la FDI atacan el oeste y el sur de Siria. El 9 de febrero, los aviones de combate del régimen sionista atacaron objetivos en las regiones del sur y el oeste de Siria. En la primera oleada de ataques, aviones de combate israelíes atacaron los depósitos de municiones de la 15ª Brigada del Ejército Sirio en la zona rural occidental de Ankil, en la provincia de Dara. Horas después del ataque a Dara, aviones de combate de Israel bombardearon objetivos en la ciudad de Tartus, en el oeste de Siria. El ataque a Tartus por los aviones de combate israelíes no causó ninguna víctima. Ayer la zona de Deir Ali, al sur de Al-Kiswa, en la provincia del Rif de Damasco, fue atacada por aviones de combate israelíes. El ejército israelí dijo en un comunicado después del ataque que el objetivo del ataque era destruir un depósito perteneciente al movimiento Hamas. Vemos el video. Ese es el ataque aéreo en la zona de Deir Ali. Y vemos el mapa, a ver. Esto es en el sur. Ese es el lugar que fue atacado, ¿no? El depósito de municiones de la 25. En las afueras de Ankil. Y esto es lo de Tartus. Ahí al sur de la base de Jamimi. Al norte de la frontera con Líbano. Y últimas noticias del frente sur de Siria el 10 de febrero. Vamos a leerla. A ver. El ejército israelí se adentró en territorio sirio y tomó el control de la aldea de Ain Nurilla, en la provincia de Quneitra, y de la aldea de Kirbet Saisaun, en la provincia de Daraa. Según las últimas noticias sobre la situación en el sur de Siria, el ejército israelí avanzó alrededor de la aldea de Ain Nurilla, al norte de la ciudad de Canarnabe en la provincia de Quneitra, y destruyó el antiguo puesto de avanzada del ejército sirio en este eje, y abandonó el área después de 3 horas.
Debido a la falta de despliegue de elementos del gobierno de transición sirio, esta zona sigue bajo la influencia del ejército israelí. El pueblo de Ain Nouri en el norte de la ciudad de Canarnave. Además, el ejército israelí ha tomado el control de la aldea de Sion, Kirbet Zion, en el oeste de la provincia de Daraa, y los residentes sirios de esta aldea siguen viviendo en esta zona en cumplimiento de las restricciones impuestas por los sionistas. La aldea de Sion, Kirbet Zayun, en el oeste de la provincia de Daraa. Fuentes locales en la aldea de Marra también informaron de que unidades de ingeniería de las FDI estaban trabajando en la construcción de una carretera desde el Golán ocupado hasta la base de Al-Hasera. Los nuevos movimientos del ejército israelí se producen mientras los aviones de combate del régimen continúan sus ataques aéreos en varias partes de Siria, y en los últimos ataques aéreos, han bombardeado objetivos en la provincia costera de Tartus, el área de Deir Ali en el sur de la provincia de Rif Damasco, y los depósitos de armas de la 15ª Brigada del antiguo ejército sirio al este de la ciudad de Ankil en el norte de la provincia de Daraa. No hubo víctimas en los ataques israelíes contra Tartus y Daraa, pero una persona murió y otra resultó herida en el ataque en la zona de Deir Ali. El ejército israelí afirmó haber destruido un depósito de armas perteneciente al movimiento palestino Hamas. Las últimas acciones militares del ejército israelí en el sur de Siria y la aceptación de la retirada del sur del Líbano y la Franja de Gaza indican que los funcionarios del régimen están estudiando posibles escenarios y haciendo los preparativos necesarios para nuevos avances en el eje sur de Siria. De hecho, existe la posibilidad de que el ejército israelí avance hacia las zonas que dominan el Líbano, así como hacia la franja fronteriza sirio-jordana en los próximos meses. En el caso de que el ejército israelí no avance más en territorio sirio, es poco probable que el gabinete del régimen sionista evacúe las zonas fronterizas y las alturas, especialmente Jabal al-Sheikh y la zona de amortiguación entre Siria y el régimen sionista, sin recibir ninguna concesión especial del gobierno de transición encabezado por Abu Muhammad al-Jolani. Mapa de la situación más reciente en el sur de Siria. Bueno, acá está entonces el mapa de Siria, la frontera con Israel, todo eso que ha avanzado Israel dentro, desde aquí hasta allí. En azul Israel, en verde Siria. Y ahí está los Saizun y lo de Nurilla. Operación de seguridad de la SF en Hasaka, 5 miembros de ISIS arrestados. Como resultado de la operación de las FDC, 2 elementos de ISIS murieron y otros 5 fueron detenidos. Las Fuerzas Democráticas Sirias, FDC, con el apoyo de la coalición estadounidense, lanzaron una operación contra elementos del grupo terrorista ISIS en la zona de Marcada, en la provincia sureña de Al-Asake. Las fuerzas de las FDC se enzarzaron en un enfrentamiento armado con elementos de ISIS después de asediarlos. Como resultado de los enfrentamientos, 2 elementos de ISIS murieron y otros 5 fueron detenidos por las FDC. Además, las fuerzas de las FDC se incautaron de un número considerable de armas y municiones. Y la Resistencia Popular Siria felicita el aniversario de la victoria de la Revolución Islámica de Irán el día martes. El Grupo de Resistencia Popular Siria, Resistencia del Pueblo Sirio, emitió un comunicado felicitando el 46º aniversario de la victoria de la Revolución Islámica en Irán. Nosotros, en la Resistencia Popular Siria, al tiempo que felicitamos esta victoria, que cambió el rostro de la historia, enfatizamos que nuestro camino de resistencia continúa, dice el comunicado. La República Islámica de Irán nos ha inspirado para aprender las lecciones de perseverancia y firmeza, y seguiremos luchando hasta la liberación de nuestra tierra de las garras de los ocupantes y sus mercenarios. Declaración del Grupo de Resistencia Popular Siria. Cabe mencionar que el grupo, Al-Muqawama al-Saviyya al-Siria, anunció su existencia el 30 de diciembre de 2024. La lucha contra los grupos terroristas y los ocupantes israelíes en Siria es uno de los objetivos de este grupo. Las Fuerzas de Resistencia Popular Siria, SPRF, por sus siglas en inglés, han llevado a cabo varios ataques contra militantes de Tahrir al-Sham y fuerzas israelíes en Siria en las últimas semanas, reivindicando la responsabilidad en un comunicado.
Y continúan los enfrentamientos en el norte de Siria entre las SF y los militantes proturcos. Allí en la presa de Tishrin y el puente de Karakusak. A ver. Continúan los ataques del ejército turco y de los militantes apoyados por él en las zonas septentrionales de Siria y la respuesta de las Fuerzas Democráticas Sirias, FDS, a estos ataques. El 10 y 11 de febrero, las fuerzas militares turcas y militantes atacaron posiciones de las FDS alrededor de la presa de Tisreen. En respuesta, las FDS atacaron posiciones del ejército turco y militantes alrededor del puente Arakusak y la aldea de Alosrilla. Además de estas zonas, las FDS organizaron ataques contra militantes en el eje de Taltam. Según el Centro de Medios de las FDS, 3 miembros de las Fuerzas Armadas murieron y otros 7 resultaron heridos como resultado de los ataques. Las fuerzas de las FDS atacan a las fuerzas del ejército turco y a los militantes en el eje de Taltam. La segunda ronda de ataques militares turcos en el norte de Siria se llevó a cabo con ataques aéreos y de artillería en áreas que incluyen el oeste y el sur de Ain al-Arab, Kobani. Los ataques no causaron víctimas, pero sí daños materiales. El ejército turco también llevó a cabo ataques con varios aviones no tripulados suicidas contra objetivos en la zona de Al-Imam, en las afueras de Deir Heifar, y en los alrededores de Ain Issa, causando daños a viviendas civiles. Continúan los enfrentamientos esporádicos y los intercambios de disparos en torno a la presa de Tisreen y el puente Arakusak, y no ha habido cambios concretos en las zonas controladas por ambas partes. Y la primera conversación telefónica entre Al-Jolani y Putin. Dice, Putin se levanta para pescar en las aguas fangosas de Siria, dice el diario. Este miércoles. A ver. El presidente ruso, Vladimir Putin, habló por teléfono por primera vez con el presidente interino sirio, Abu Mohamed al-Jolani. El presidente ruso, Vladimir Putin, habló por primera vez por teléfono con Ahmed al-Zara, apodado Abu Mohamed al-Jolani, el presidente interino de Siria. Durante la llamada, Putin reiteró sus posiciones en apoyo de la integridad, la soberanía y la integridad territorial de Siria, y declaró que Rusia está dispuesta a ayudar a mejorar la situación social y económica en Siria, incluida la ayuda humanitaria. Putin también invitó a al-Jolani a visitar Rusia. Durante las conversaciones, las dos partes discutieron una serie de temas relacionados con la cooperación en los campos del comercio, la economía, la educación y otros campos, a la luz de las recientes conversaciones de la delegación rusa en Damasco. Al-Jolani y Putin acordaron la continuación de la comunicación constructiva para formular una amplia agenda para el desarrollo de las relaciones bilaterales. Al-Jolani enfatizó las profundas relaciones estratégicas entre los dos países, diciendo que las puertas de Siria están abiertas a todas las partes de una manera que sirva a los intereses del pueblo sirio y mejore la seguridad y la estabilidad en Siria. Con el fin de mantener sus bases en Latakia y Tartus, Moscú necesita reducir sus diferencias con el nuevo gobierno sirio y desarrollar las relaciones y proporcionar asistencia diversa. En una reunión reciente con la delegación rusa en Damasco, Al-Jolani dijo que la principal condición para desarrollar las relaciones con Rusia y permitir que los rusos continúen su presencia en Siria es el pago de compensaciones y la participación en la reconstrucción de Siria. Los comentarios de Putin sobre la prestación de ayuda social y humanitaria están en línea con esto, y Putin tiene la intención de allanar el camino para la presencia continua de tropas rusas en el oeste de Siria mediante la adopción de estas medidas.
Y la zona fronteriza sirio-libanesa, enfrentamientos entre clanes chiíes y militantes del HTS el día 8 de febrero. Vamos a ir viendo el mapa y leyendo. Los combates están en marcha en la frontera con el Líbano. El Ministerio de Defensa sirio anunció recientemente el inicio de una operación contra narcotraficantes y contrabandistas asociados con Hezbollah. Militantes del terrorista disuelto Ayad Tahrir al-Sham entraron en el territorio de un estado vecino. Mapa de alta resolución. Versión en inglés. A pesar de las conversaciones entre funcionarios sirios y libaneses, los combates no se han detenido. Artillería, ametralladoras pesadas y una unidad de aviación no tripulada, Kataib al-Saen, están trabajando en el territorio del Líbano. Más información sobre la situación en la frontera sirio-libanesa. En los medios de comunicación sirios, lo que está sucediendo se presenta como una operación antiterrorista destinada a combatir el sabotaje de Hezbollah y eliminar las células de contrabandistas en las zonas fronterizas que transfieren armas desde Siria. Hasta cierto punto, esto es cierto, desde su formación, las nuevas autoridades han estado luchando activamente contra el suministro ilegal de armas al Líbano. No es difícil adivinar que esto beneficia no solo al Damasco oficial, sino también a Israel. Los libaneses afirman que los militantes están tratando de agitar el barco, provocar una rebelión armada de los partidarios de HTS de la comunidad suní de la República y masacrar a la población chiita local por su apoyo al eje de la resistencia y a los hermanos de fe en la vecina Siria. Ambos bandos se atribuyen éxitos al estilo de el enemigo huye con grandes pérdidas. Los clanes libaneses de Baalbek y Gemal que participan en las batallas muestran imágenes de vehículos aéreos no tripulados sirios derribados. Estos últimos publican videos de ataques contra las posiciones de las milicias tribales. Por el momento, las hostilidades son limitadas. El número de personal y equipos que participan en los enfrentamientos, tanto por parte de los sirios como por parte de los clanes libaneses, no es suficiente para lanzar una ofensiva y afianzarse en el territorio ocupado. Y aunque nada impide el aumento gradual de la intensidad de los combates, es poco probable que todo termine con una invasión a gran escala de los militantes en el norte del Líbano. Sin embargo, dada la falta de control total de las autoridades sobre sus unidades, deberíamos esperar rondas de escalada en el futuro. Ok, ahí está entonces. Como ven, Hermel, entre Hermel y Homs sería, aquí está más agrandado, Alcázar y Al-Akrabilla de la parte siria. Por allí están los enfrentamientos, uno de los cruces más importantes y concurridos. Uno de los cruces más importantes allí entre Líbano y Siria. La otra zona fronteriza que también está bastante agitada es la que tenemos con Israel. Desde Siria se dice esto, a ver. En el sur de Siria, las tropas israelíes mantienen presencia en la parte ocupada de las provincias de Al-Quneitra y Daraa. Están llevando a cabo trabajos de ingeniería y actividades de búsqueda para destruir los almacenes y depósitos de armas restantes, así como para equipar las fortalezas. Mapa de alta resolución. Versión en inglés. Más información sobre la situación en la frontera sirio-israelí. Los israelíes no se quedan quietos. La publicación local Arar Houran Gathering informó que grupos blindados de las FDI entraron en la aldea de Kaham al-Beisa desde la dirección de Kanarnava en la provincia de Daraa. Allí comenzaron a tender un camino para facilitar el movimiento del personal. Además, la Fuerza Aérea Israelí, después de un breve descanso, volvió a lanzar ataques aéreos contra el territorio de Siria. Los objetivos eran los almacenes de la base de la 15ª Brigada al este de Inil, en la provincia de Tartus, y las supuestas instalaciones del ala militar de Hamas en Deir Ali, al sur de Damasco. Según los medios de comunicación sirios, desde la caída del gobierno de Bashar al-Assad, las tropas israelíes han ocupado unas 23 ciudades y pueblos en Al-Quneitra y Daraa. Entre ellas se encuentran las zonas adyacentes a la línea de cesación del fuego en los altos del Golán, así como el estratégico Monte Hermón. Nadie impide la ocupación de los territorios sirios por parte de los israelíes. Además, tanto el Servicio de Seguridad General del nuevo gobierno del país como las autoridades locales están desplegados allí, ambos coexisten discretamente con las FDI en varios asentamientos. Como esperábamos, las actividades del llamado Frente de Resistencia Islámica en Siria, formado por exmilitares de las Fuerzas Armadas sirias, tampoco dieron los resultados esperados en forma de expulsión del ejército israelí. Su actividad se limita al componente mediático.
Y dado que ni el consentimiento tácito, ni las condenas públicas de las nuevas autoridades de la ONU, ni las entrevistas con los medios de comunicación occidentales, ni las operaciones guerrilleras de la resistencia siria tuvieron efecto, no deberíamos esperar una inminente retirada israelí de Siria. Bien, entonces hasta ahí me parece que, a ver si tenemos algo más de Siria. Sí, está. Siria, el destino de las bases de las Fuerzas Armadas rusas. La imaginaria unificación de los grupos sirios en un solo ejército. Este también. A ver. Del 8 de febrero. Recientemente, el gobierno sirio anunció el comienzo de la disolución de todos los grupos armados de diversas tendencias y la formación de un nuevo ejército sirio sobre su base. Esto fue precedido por numerosas reuniones entre el ministro de Defensa, Morad Fouad-Qasra, y los líderes militantes. Parece que todo está acordado y las partes han expresado públicamente su apoyo a la idea de unificar las filas. A esto le siguió el nombramiento de comandantes de campo para ocupar nuevos puestos de liderazgo y las declaraciones de las facciones sobre la autodisolución. Incluso informaron a los curadores turcos de los aliados. Sin embargo, en realidad, todo se ve diferente. ¿Cómo va el proceso de fusión de las facciones proturcas? El Ejército Nacional Sirio, respaldado por Turquía, es una de las mayores formaciones del exgobierno, además del terrorista Yad Tahrir al-Sham, cuyos líderes están cómodamente asentados en Damasco y de alguna manera dirigen la pelota siria. Desde el momento de su creación, el SNA y el HTC no solo fueron aliados situacionales, sino también competidores naturales en la cuestión de quién manda en la insurrección. En ocasiones, dicha rivalidad llegaba a un conflicto armado abierto por la redistribución de territorios y esferas de influencia. Esto no podía sino afectar a la situación actual. Formalmente, hoy el SNA y el HTC forman parte del mismo ejército sirio. De hecho, no hay un nivel necesario de coordinación entre ellos. Los primeros, incluso ahora, no están subordinados a las nuevas autoridades, sino directamente a Turquía. Las instituciones favorables al SNA en el norte de Alepo siguen existiendo, los consejos dirigidos por gobernadores turcos emiten tarjetas de identidad, y la policía libre no ha abandonado su costumbre de llevar galones con la inscripción en turco. En lugar de cambiar formalmente los signos, las nuevas autoridades tuvieron que hacer sonar sus armas. Se están introduciendo servicios de seguridad en las regiones controladas por el SNA. Los Siloviki, hasta ahora, toman el control solo del puesto de control, eliminando a los desconcertados representantes turcos de allí bajo el brazo. ¿Están las facciones drusas y sureñas dispuestas a formar parte del nuevo ejército? Una cuestión igualmente importante se refiere a la posición de la minoría étnico-religiosa. Durante la escalada de otoño, los grupos drusos, junto con las fuerzas del Cuartel General de Operaciones en el sur, comenzaron su ofensiva contra la capital siria desde el sur. Tras la caída del gobierno de Bashar al-Assad, el nuevo ministro de Defensa también negoció con ellos. Los líderes de las facciones de Rihal al-Karama, Liwa al-Jabal y Quwwat Saik al-Karama aseguraron que estaban de acuerdo en entregar las armas y apoyar al régimen gobernante. Sin embargo, la perspectiva de una repetición de la solución de la cuestión alawita, pero esta vez en relación con las minorías del sur de Siria, tranquilizó un poco a los drusos. Al final, no se disolvieron, acordando una presencia limitada de representantes de Damasco en la provincia. Una situación similar se está desarrollando con los antiguos grupos del Frente Sur del Ejército Libre Sirio. Históricamente, los comandantes locales han tenido estrechos vínculos con los Emiratos Árabes Unidos y Jordania. En 2018, muchos de ellos abandonaron la lucha contra el gobierno de Assad. Habiendo logrado saltar del tren a tiempo, nuevamente se rebelaron y se unieron a la ofensiva de HTS. Sin embargo, no tienen ningún deseo de perder su relativa autonomía, tampoco están directamente subordinados al Ministerio de Defensa del país, solo cooperan con ellos en cuestiones de seguridad. Es poco probable que el nuevo gobierno sea capaz de resolver todas las contradicciones entre los grupos dispares por medios armados. Tanto el SNA como los drusos tienen a mano a miles de personas con armas y equipos. Además, los turcos están detrás de los primeros, y el ataque a los segundos en Israel puede utilizarse como otra razón para expandir sus operaciones en Siria. De una forma u otra, el gobierno central tendrá que negociar, hacer concesiones en alguna parte. En el caso de los drusos, incluso abandonará la idea de la federación, dándole cierta autonomía en materia de garantizar la seguridad. Sin embargo, incluso la realización de este hecho no garantiza la eliminación del problema en un futuro próximo.
La antigua rama terrorista de Al-Qaeda no ha sido capaz de establecer el orden en sus propias filas, y los colegas de Washington y Ankara no tienen prisa por prestar apoyo para estabilizar el país. Hace 7 años, el Ministerio de Defensa ruso informó sobre la virtual eliminación de Abu Muhammad Julani, entonces jefe de la recién formada organización terrorista Yat Tahrir al-Sham, de la que sobresalían los oídos de la no menos terrorista Al-Qaeda. Según el comunicado del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, el terrible terrorista perdió su brazo y estuvo a un paso de la muerte. Hoy, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, habló con él sobre el destino de las bases de las Fuerzas Armadas de Rusia en el territorio de la República Árabe Siria. Digamos ahora una cosa muy desagradable para todos los que han seguido o han estado involucrados en el conflicto sirio. Sería extraño que esto no sucediera en un futuro previsible, porque no hay lugar para las emociones en la política. Otra cuestión es que esto sucedió muy rápidamente después de la caída del régimen de Bashar al-Assad. Sí, sin duda, los contactos de la visita de Bogdanov fueron oficiales, pero aquí inmediatamente se da un salto al nivel de Vladimir Putin, que, por decirlo suavemente, parece muy extraño, en primer lugar, en términos de información. Pero, de nuevo, la pregunta sigue siendo, ¿por iniciativa de quién tuvo lugar la conversación telefónica? ¿Ruso o nuevo sirio? Porque una cosa es responder a la petición de la otra parte, y otra muy distinta ser el primero en tomar la iniciativa. Y me gustaría creer que, en el contexto de la construcción de relaciones con las nuevas autoridades sirias,